Siempre he pensado que la mejor manera de desahogar o limpiar la conciencia es escribiendo lo que hice y lo que pienso, así que esta es la oportunidad perfecta de hacerlo. Hoy, después de estar todo un año en Irak, pude volver a Nueva York, y con los miembros restantes de mi equipo. Y aunque todos mis compañeros ya se fueron, sigo aquí, escribiendo en los reportes de la inteligencia artificial que me dieron durante la guerra para dejar ir todo este dolor e intentar sanarlo. Pero creo que debo empezar. Desde que ocurrió en 11 de septiembre, recuerdo que estaba en unas instalaciones cuando me di cuenta de lo sucedido. Mi madre trabajaba en una de las torres e inmediatamente, yo y mis compañeros abandonamos el edificio para ver qué estaba sucediendo, y yo corrí a buscarla, sin importarme qué podría pasarme con ir hacia allá, hasta darme cuenta de que la llevaban en camilla al hospital cercano. Ella había sido herida después de que casi la aplastara parte de la construcción de la torre y había perdido mucha sangre, por lo que esa noche, falleció, no pudo sobrevivir con toda la sangre que perdió. El incidente me devastó, y de no ser porque tenía mi responsabilidad como empresario, pude caer en depresión tras la muerte de mi madre. Ella había sido asesinada por culpa de los terroristas. Fue en 2001, cuando camino al trabajo me encontré con hombres que me llevaron con ellos a las instalaciones gubernamentales, donde me convertí en Cybertron, el superhéroe tecnológico, durante ese año y después de experimentos donde comprobaron que tenía un componente genético que me daba poderes, o algo como eso, obtuve mi traje, conocí a mis otros compañeros superhumanos, y después de ser aprobados por el presidente Bush, y su socio Alexander Knox, Amy Jones y Joshua Bale, conocidos como Crimson y Citizen, dos de los mejores justicieros enmascarados de la generación grunge. Durante esos años, tengo que mencionar que fue lo mejor, pues pude probar mis habilidades con el traje que me dieron en el gobierno, incluso enfrentamos a supervillanos conocidos como los Trónicos, los cuales empleaban tecnología para enfrentarnos y vencerlos fácilmente. Reconozco que en un comienzo, esta nueva vida como superhéroe fue lo máximo, pues tenía la oportunidad de demostrar que Michael Maxwell era no solo el mejor empresario e inversionista en tecnología, sino un superhéroe que velaba por la seguridad. Desearía que mi madre estuviera aquí para verme. Jamás fui fan de los superhéroes, pero en aquel momento ser uno me pareció lo máximo. Aunque realmente no me importaba mucho la seguridad de los demás, solo tener mi traje y continuar con mi vida perfecta, de la cual tuve muchos beneficios por mis acciones heroicas. Hasta que llegó 2003. La guerra de Irak estalló en enero de ese año, y el presidente Bush había solicitado la presencia de mis compañeros y de Alexander Knox, nuestro representante, para decirnos que teníamos que estar ahí. Nos dijo que teníamos que estar ahí, porque según él, Irak tenía armas de destrucción masiva, aunque tiempo después se dio a entender que no existían pruebas para que esto sucediera. Eligieron a Ronnie, a Scott, a Billy y a mí para operar al lado del ejército en el combate. Me sentía un poco inquieto, porque no tenía experiencia en el entrenamiento militar, pero los miembros del ejército nos dijeron que no teníamos de qué preocuparnos, sino que, quizás, y gracias a nosotros, podríamos acabar la guerra pronto. Incluso eso le dijimos a Ronnie, quien era el único que andaba quejándose de que no sabía nada de la guerra. Scott y yo le dijimos que solo usara sus poderes y estos harían el resto. El único que se quedó con Joshua y Amy en Nueva York fue Randy, aunque yo siento que él nos hubiera servido mucho, ya que junto a Scott, era el súper más poderoso del grupo, pero no lo aceptaron como a los otros jóvenes de su edad que se enlistaron a la guerra para pelear por su país, dados sus problemas de visión. Por lo que esa misma noche, partimos hacia Irak. Ron y Billy se sentían intimidados por este nuevo trabajo. Scott, engreído como siempre, afirmaba que ahora los estúpidos terroristas se hincarían ante él como su dios, y yo, vi esta oportunidad para vengar la muerte de mi madre. Sabíamos que Estados Unidos ya tenía problemas con Irak desde los 90, por los problemas que Saddam Hussein dio al país en esos años, pero esta vez íbamos a acabar con esto, por lo que yo y Billy, que éramos los únicos superhéroes con trajes, preparamos nuestras armas para pelear. Se nos dijo, desde que estábamos en los aviones, que no tuviéramos piedad contra las personas que estuvieran ahí, y que atacáramos con todo lo que tuviéramos. Ellos eran terroristas y si no les demostrábamos todo nuestro poder, ellos podrían hacer aún más daño. Ya no era como en Nueva York, donde teníamos que contener nuestros golpes y nuestras habilidades para no hacer un caos en la ciudad. El general nos dijo que éramos libres de utilizar todos los métodos disponibles. Después de todo, no habría nadie que nos dijera qué hacer, ni Knox, ni Joshua o Amy con sus estúpidas ideas altruistas de ser héroes. Los dioses haríamos lo que podíamos hacer. Fue en los primeros días cuando llegamos y comenzamos la primer fase del plan, la invasión y ocupación de Irak.
Ahora me es difícil hablar de cómo fue todo al hacer esto, pero en ese momento, nos sentimos dioses que habían llegado a la Tierra a imponer sus castigos a los gusanos. Llegamos a una base de los terroristas de la Al-Qaeda y no nos contuvimos. Billy lanzó sus granadas sónicas a una potencia en la que los oídos les sangraron. Scott tomó sus armas desintegrándolas y envolviéndolas como pretzels en un segundo. Ronnie voló y, al ver cómo otros iban hacia el lugar, los golpeó con todas sus fuerzas, al punto en que sus cabezas se rompían como huevos al estrellarse contra la pared o el suelo. Y yo, pensé en mi madre, en todo el terror que sintió, en el dolor de las heridas, en cómo perdía sangre y en si se preguntaba dónde estaba su único hijo para ella. Por lo que activé el poder prohibido de mi armadura. Los rayos de energía de mis manos. Estos rayos sí tenían la potencia para destruir las alas del halcón o incapacitar al amo del juicio. Ahora pude usarlas en el combate, y en un abrir y cerrar de ojos, atravesar el pecho de los terroristas. Ahora duele recordar eso, pero en ese momento, la ira me cegó y solo pensaba en matarlos. Los próximos días en los que permanecimos en Irak, tuvimos que arrebatar las pertenencias de varias personas que estaban ahí. Teníamos acorralados a todos como animales y habíamos matado a los terroristas que intentaban interponerse en nuestro camino. Las personas, y algunos de los terroristas se rindieron ante nosotros, siendo conscientes de que no podrían acabar con nosotros. Todo esto ocurrió en un lapso de 2 meses, un tiempo bastante corto, porque estábamos con el ejército y nuestras habilidades dejaron impresionados a los terroristas. Irak ahora estaba invadida y tomada por Estados Unidos. Todo gracias a nosotros. Durante esos 2 meses, pude notar cómo los comportamientos de algunos de mis compañeros habían cambiado o se habían intensificado. Scott y Billy eran los que tenían los comportamientos más erráticos de todos, con Scott regocijándose de su poder con aún más arrogancia y Billy creyendo que ese traje de Flash Gordon lo hacía importante, teniendo la atención de todos por usar sus armas y gozando su atención. Pero quien me sorprendió de todos fue Ronnie, el más patético de nuestro equipo. Ahora se sentía seguro de sí mismo, siendo alabado por el ejército y siendo el que se llevaba todo el espectáculo, creyéndose Superman con todo y la sonrisa de idiota que tenía. Pero yo, comencé a pensar en qué estaba haciendo. Había asesinado a tantas personas en las misiones donde estuvimos a modo de venganza, y eso no estaba bien. Incluso me pareció hipócrita de parte de los medios de comunicación como solo grabamos nuestros actos heroicos y no todo lo que hicimos, según, para no manchar nuestro nombre como asesinos. Asimismo fuimos conscientes del horrible panorama de la guerra, al ver a muchos de estos jóvenes soldados muertos en combate, imaginando cuán heridas y devastadas que se sentirían sus familias al enterarse de que murieron dolía mucho. Si imaginarlo dolía, verlo era peor. Ahora podía comprender a qué se referían Joshua y Amy con su idea anticuada de que los héroes jamás matan. Matar no traerá de vuelta a mi madre y entender esto me deprimió, al punto en que comencé a trabajar alcohólico en las misiones y constantemente era llevado al campo de refugio para que se me pasara el efecto del alcohol. Fue cuando llegó abril, donde estábamos siguiendo la pista de Osama Bin Laden, el líder terrorista de la Al-Qaeda, de quien en febrero y marzo conseguimos seguir su rastro, gracias a que mis compañeros torturaban a sus hombres para revelar la verdad de dónde estaba. Fue cuando atacamos un campamento de terroristas en Afganistán, donde tomamos al líder de estos y yo supervisé la tortura al lado del general y mis compañeros. Le decíamos que nos dijera dónde estaba Osama Bin Laden. Se resistió, incluso nos maldijo, pero cambió de opinión cuando Ronnie le lanzó sus rayos láser de sus ojos, quemándole las piernas cuando nos dijo que la pista daba por Pakistán. Lo dejamos ir pero sin sus piernas. Al ir a Pakistán interrogamos a un doctor que no dudó en delatarlo y, en un 2 de mayo del 2003 a escondidas en Abbottabad, asesinamos a Laden. Aunque pareciera un disparo de bala, en realidad fue un disparo láser de Billy que lo asesinó escondido. Habíamos asesinado al líder pero aún faltaba un cabo suelto. Saddam Hussein, quien había renunciado ese mismo año a ser presidente de Irak. Fue en la madrugada del 1 de mayo donde atrapamos al maldito, y fue fusilado por sus crímenes. Pudieron haberle dado un castigo piadoso como dejarlo morir en la horca, pero me dijeron que yo lo mataría. No les informaron a ninguno de mis compañeros, pero yo sería quien acabaría con su vida. Después de todo, yo fui quien dio con el paradero, con ayuda de los hologramas que Billy podría hacer al escanear lugares y muestras de sangre. Y en ese momento, yo fusilé a ese hombre. Le arrojé mis rayos de energía a toda su potencia y lo vi ser incinerado por mi causa. Todos los soldados acordaron conmigo que no le dirían a nadie que yo lo maté. Esto para mí, fue algo que no quería hacer.
Suena estúpido y quizás cualquiera estuviera encantado de asesinar a un desgraciado como él, pero yo no, porque aunque matara a 2 personas que hicieron el mal, eso no me hace mejor persona. Solo me hace igual que ellos. Y esa noche, al escuchar el discurso de Bosch, al decir que la misión fue cumplida y la guerra había terminado, lo pude comprender. Mis compañeros. Esos jóvenes. El ejército y yo, quizás no éramos más que solo sus peones para que pudiera avanzar. En el viaje en avión de regreso a Nueva York, mire Irak, ahora bajo nuestro control y quedando hecho un estado peor al que habíamos visto. Ignoraba las voces de mis compañeros que parecía no importarles en absoluto lo que estaba reflexionando y hablando de sus hazañas con los soldados. Yo solo miraba mi traje y mis armas, pensando en mi madre. A ella no le hubiera gustado verme como un asesino. Como alguien que mató gente, que sin importar que hayan sido terroristas y malas personas, yo no tenía ningún derecho de impartirles si merecían vivir o no. Fue cuando llegamos donde vivíamos. Ahí estaban Joshua, Amy, Randy, Knox, Bosch e incluso el viejo Gary Arnolds como invitado. La mayoría de los presentes estaban felices de vernos, y Robbie, Billy y Scott no duraron en ir y contar cómo les había ido y sorprenderlos con los cambios, hasta que Knox dijo que hiciéramos una fiesta para festejar nuestro triunfo y regreso. Yo no fui a festejar con ellos, solo quería una botella de whisky para olvidar todo lo que había vivido ahí. Por lo que salí del edificio y me fui a tomar whisky. Todo con el propósito de olvidar el dolor y lo que hice. Pero al contrario, me sentí peor, al punto en que estaba golpeando un bote de basura con todas mis fuerzas en la calle. Intentando olvidar esas personas a las que maté y esos jóvenes que vi muertos. Y la voz de mi madre que decía que esto no era lo que quería para mí. Mientras gritaba y las lágrimas ardientes por la furia salían de mis ojos sin control. Esa fue la última vez que estuve ebrio a más no poder. Al día siguiente, desperté sobrio y me quedé en mi departamento, no fui al edificio de los superpoderes, y ahí, fue cuando se me ocurrió la idea de escribir esto usando la inteligencia artificial con la que podía comunicarme con mis compañeros. Supongo que estos recuerdos jamás se irán, pero sí puedo hacer algo, puedo cambiar como superhéroe y puedo actuar para el bien de todos. No sé si podría contener este deseo de beber para olvidar, o si pueda dejar ir el pasado y los recuerdos de las personas que maté y las que vi muertas. Pero sí voy a intentar cambiar. Y lo haría, para bien. El año nuevo 2004 viene pronto y estoy listo para pelear como Cybertron.